buenas tardes, sean bienvenidos a su informativo 33 Noticias. Recuerden, todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Bueno, hoy por cuestiones técnicas entramos un poco tarde, sin embargo, todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Arturo, ¿cómo ¿qué estás? tal, Tomás? Muy buenas tardes. ¿Ya listo para la noticia? Pues ya, aquí con nuestra Puntos de vista, de todo, sí. Los puntos de vista críticos. Ándale, Sobre y todo. todo lo que arrojó esta semana, ¿no? Sí, partiendo desde el domingo, ya ves que el famoso debate, ¿no? Esperado bueno, por muchos pero por y criticado muchos, por todos. por demasiadas, ¿no? Y hasta la fecha siguen todavía siendo memes de lo que se dijo Sí, en el debate, pero pues bueno, finalmente ahí hay que ver, ser un poquito objetivo, ¿no? Más que crítico, Sí. destructivo, ¿no? Sí, así es, aunque ya por ahí se empezó a mencionar que pues hubo muchas mentiras y hay muchas mentiras y se empieza a criticar tanto a nivel presidencial como a nivel de los propios candidatos. Sí, tantas cosas que se vieron ahí en el debate. Bueno. Pero bueno, vámonos a las noticias hoy, ¿qué te parece? Vámonos, ¿qué tenemos? Muy bien, adelante, pues vamos con la primera nota y donde señalamos que la Comisión de Defensa Nacional aprobó reformas al Código Militar de Procedimientos Penales. En reunión extraordinaria, la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Ricardo Villarreal García del PAN, aprobó por unanimidad de 17 votos el dictamen a la iniciativa que adiciona diversos artículos del Código Militar de Procedimientos Penales en materia de principio de igualdad ante la ley para casos de personas con discapacidad. El dictamen señala que el 17 de abril de 2023, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia de acción de inconstitucionalidad 46-2016 relativa a la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad sobre procedimientos en materia de justicia militar, de igualdad y de traducción e interpretación. La resolución de la Suprema Corte cita que existe la falta de consulta previa, específica y estrecha en materia indígena y de derechos de personas con discapacidad. Respecto al decreto de reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2016, por lo que fueron invalidados. Tampoco se previó la fase preconsultiva que definiría de común acuerdo entre la Cámara de Diputados y representantes de comunidades indígenas y afromexicanas para llevar a cabo el proceso de consulta. Pues bueno, son situaciones que ya se vienen dando en este aspecto de que ya van a legalizarlo, ¿no? Yo creo que ya es importante darle su toque, vamos, se aplique la ley conforme a lo que se manifiesta, ¿no? En las diferentes, es cierto que México tiene sus tres raíces, que es la española, la indígena la africana, ¿no? De todo lo que quedó, pero pues bueno, ahí va poco a poco avanzando esta ley en este aspecto. Así es. Vamos a otras noticias, hablando precisamente del show del INE, ¿no? De lo que tuvieron el domingo pasado. Como te digo, hasta estas fechas todavía se viene haciendo muchas críticas, muchos análisis, sobre todo se vienen dando todo lo que se virtió en el domingo pasado en el INE. Los candidatos a la presidencia de México se reunieron para debatir sobre temas cruciales que moldearán el futuro del país bajo el título La sociedad que queremos. Los aspirantes discutieron sus ideas y propuestas en áreas fundamentales como la salud, la educación, el combate a la corrupción, la transparencia, la no discriminación a grupos vulnerables y el combate a la violencia contra las mujeres. En el ámbito de la salud, los candidatos presentaron sus planes para fortalecer el sistema de salud pública, garantizando el acceso equitativo y de calidad para todos los ciudadanos. Se discutieron estrategias para mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura de servicios y enfrentar los desafíos actuales. En cuanto a la educación, los candidatos debatieron sobre la necesidad de una reforma educativa integral que promueva la excelencia académica, la equidad y la inclusión. Se abordaron temas como la capacitación docente, la modernización de los planes de estudios y la garantía de acceso a una educación de calidad para todos los mexicanos. En relación con el combate a la corrupción, los candidatos expusieron sus estrategias para erradicar este flagelo,
fortaleciendo las instituciones encargadas de prevenir y sancionar los actos de corrupción. Se destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y honesta. Pues bueno, dentro de todo eso se vertieron también tantas, ahí todos se dijeron que todos son corruptos, ¿no? Finalmente, y todos se pegaron, todos se dijeron. Ahí estuvo a flor de piel. Estuvo interesante, ¿no? Pero bueno, ahora sí que, como dicen en algunas películas, estuvo palomero. Sí, ahí lo malo es que dicen pues que, o sea, por lo que se ve querían preguntas a modo, ¿no? Sí. Se quejan de que, pues el INE fue el que escogió las preguntas, y entre ellas, pues era, pues no de atacar a nadie, sino simplemente ver y hacer preguntas de lo que está pasando en el país. Claro, ¿cómo van a solucionarlo? Más que qué está pasando, ¿cómo lo van a solucionar? Así porque es. Finalmente no vemos qué está sucediendo, sino cómo vas a dar esa solución. Claro. A la corrupción, que ha sido muy marcado también, a la violencia, que también fue muy marcada, en fin, claro, una serie de situaciones que fueron más que de propuestas, hubiese sido mucho mejor. ¿No? Y que fueron promesas que hizo este propio gobierno, ¿no? Ya 5 años, ya más bien ya casi va al final de su sexenio, y mucho de lo que prometió en su llegada, pues no se ha dado, y pues dentro de esas, pues es parte de la corrupción. No, y al contrario, corrupción. se agudizaron muchas situaciones, la corrupción, la violencia, en fin. Bueno, en fin, eso es, y bueno, ahora sí que lamentablemente en manos de uno de esos tres va a quedar el país en las próximas elecciones. Sí, que entonces, a ver, eso es lo más y algo que también motivó, y bueno, platicando obviamente con gente que, bueno, nos encontramos en la calle, amigos, y toda esa parte, dicen que no van a votar, que no van a salir. ¿Para qué van a votar si va a ser igual? Pues creo que es el peor error que podemos hacer, no votar, ¿no? La verdad, nosotros estamos en favor de voten por el que quieran, no tenemos una idea fija en alguno de los tres, por cualquiera, no dejen que otros decidan por nosotros. Sí, que revisen las propuestas de cada candidato y no dejen de asistir precisamente a las casillas, porque es el error más grande que cometeríamos al no participar en el proceso. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con la siguiente nota. Proponen en el Senado de la República estímulos fiscales para empresas que contraten a jóvenes. Integrantes del grupo parlamentario del PRI hicieron un llamado para establecer medidas que promuevan la contratación de jóvenes en empleos formales, ya que un amplio porcentaje de este sector se enfrenta al desempleo o laboran en trabajos informales, mal remunerados, y se encuentran con carencias en servicios básicos como educación, salud y vivienda. Por ello, presentaron un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueva el acceso de los jóvenes a empleos formales y mejoren las condiciones laborales de este sector por medio del otorgamiento de estímulos fiscales a empresas y patrones que los contraten. En el documento se inscribieron en la Gaceta Parlamentaria el 2 de abril. Los legisladores explicaron que la tasa de desempleo en jóvenes es alta en comparación con otros grupos demográficos. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, la tasa de desocupación en este segmento de la población ha oscilado entre el 7% y el 8% en los últimos años, lo cual supera la tasa promedio nacional. Fíjate que es interesante esta situación, pero aquí hay uno de los detalles, ¿no? Es cierto que incitan, o bueno, en cierta forma van a premiar a las empresas que contraten jóvenes, porque ahora los jóvenes, si van y piden trabajo, resulta de que debes de tener mínimo 5 años de experiencia y vas saliendo de la universidad. Van saliendo de la escuela o siguen estudiando. O siguen estudiando, ¿no? Entonces, como que sí hay una parte, pues bueno, qué bueno es incentivar esta situación en que las empresas pues den cabida a todos los jóvenes, porque pues, imagínate si sales de la escuela, ¿cómo vas a obtener experiencia si no te dan empleo? Claro. Así es. Lamentablemente. No, y también es por la parte de la situación fiscal, ¿no? O sea, es decir, se inscribe otra empresa, contrata así, y pues generamos de alguna manera que haya un poquito de mayor impuesto, recaudación de impuestos, y hay recursos. Claro. Bueno. Pero bueno. A ver ahorita ¿en qué queda esa parte? ¿No? Esa iniciativa que todavía está. Porque sí urge empleo demasiado, a todos los niveles. A todos los niveles, ¿no? Porque ya sabes que después de los 50 años ya es muy difícil
Está complicado el asunto. Así es. Y tienes que esperarte 15 años para que te den la otra tarjetita. Ándale. Así es. Bien, vámonos a otra noticia. Plantean desde el Senado crear ley de cuota de género en el ámbito musical. Es una realidad que en los diversos escenarios y foros artísticos, culturales y de esparcimiento de nuestro país hay una reducida participación de mujeres que se dedican a la música, situación que también se vive en los festivales musicales que se realizan tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República, advirtió el senador Arturo Bones Griffith. Esta situación, señaló, es a todas luces injusta y requiere de la acción del Estado para que a través de una regulación y políticas públicas se impulsen las condiciones necesarias para propiciar una mayor participación de las mujeres en el ámbito cultural y musical de nuestro país. De nuestro país, obviamente, y la siguiente, ya es. Por ello, a través de una iniciativa, el Senado de Morena propuso expedir la ley de cuota de género en el ámbito musical, la cual tiene el objetivo de generar las condiciones necesarias para fomentar la paridad en los centros educativos de música del sector público, los espacios culturales y los eventos musicales en vivo en todo el territorio nacional. Explicó que la propuesta enviada a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, primera, busca reconocer, apoyar, fomentar y proteger la participación de las mujeres en los diversos escenarios musicales de nuestro país, así como para que el ejercicio de su trabajo se lleve a cabo en las mejores condiciones laborales. Fíjate que esta de la parte es muy importante, porque sí, efectivamente, de por sí ahorita ya el gobierno de aquí de la Ciudad de México, las alcaldías, pues ya no le están dando tanto impulso, tanta importancia a estos eventos. Simplemente, si no viene un artista de renombre, ándale, es el único que enfocan todo destinan todo el interés y el punto de vista. Recordemos que aquí en la Ciudad de México existe un sinnúmero de artistas, llámese de cualquier estilo musical, ¿sí? Existen demasiado que buscan precisamente los espacios que hay primeramente en su alcaldía. Sí, y muchas veces la alcaldía dice no hay presupuesto, no te puedo apoyar, porque es una realidad. Sí, es una realidad. Y lo triste es ver que anteriormente precisamente había muchos teatros. En cada una de las delegaciones, cada demarcación tenía sus centros culturales. Y ahí obviamente mucha gente que está como artista callejero, pues hacía sus presentaciones en este tipo de lugares. Al cerrar esos espacios, lo único que les queda que es pues, salir hacia la calle y hacerlo en las principales plazas de la ciudad, Coyoacán, el propio centro histórico, la Alameda Central, en Así fin, ¿no? Es. Entonces, ojalá y realmente se apoye a la cultura, a la mujer, al hombre, a quien sea, pero para bien, no para mal. Que dejen de ser elefantes blancos esas plazas, esos kioscos, o sea, que se les dé esa oportunidad y ese apoyo, porque la alcaldía muchas veces dice, bueno, ahí está el lugar y arréglatelas como puedes. Sí. No te dan ni equipo de sonido, no te dan promoción, o sea, todo lo que te faculta para llevar a cabo un evento, no te lo dan, simplemente ahí está y ahí tú sabes. Sí, pues, o sea, la cultura, el Centro de Cultura, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a nivel nacional debería de hacerlo, pues tendrían que apoyar precisamente más. Está muy interesante, sí, fíjate que está muy interesante esta parte, esperemos y que sí realmente llegue que lo tomen en serio. Que lo tomen en serio. Así es. No como muchas iniciativas que también por ahí hace tiempo hubo una iniciativa de lo del himno nacional que también para que los multaran o no sé, a lo mejor fue extremo un poquito de que los metieron a la cárcel si no se lo sabían, ok, a lo mejor fue extremo, pero digo, como mexicanos debemos de saberlo. Sí, debemos de saberlo, ¿no? Sí. ¿No? Sí, es más, y eso se vio después de eso, en la clausura que tuvo Claudia Sheinbaum aquí en el Monumento a la Revolución, lamentablemente Eugenia León, lamentablemente otra artista, no se sabía el himno nacional, y es algo que no se dio a conocer, pero pues bueno, es increíble que ahora sí que artistas de ese nivel que no se sepan el himno nacional. No, y si se alquilan para hacerlo, pues me preparo un día antes y me lo aprendo. Pues un día, porque pues es que, bueno, son situaciones que esperemos y ya nos sigan pasando. Vamos a más noticias. Ok, seguimos a la siguiente y tenemos que en defensa de la soberanía nacional, Marcela Guerra, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que la Embajada de México en Quito, Ecuador, es territorio mexicano y por ello reiteró la condena ante la violación y falta de respeto
Esto es una violación al derecho internacional, a la soberanía del territorio nacional, constituye una acción inadmisible que crea un ambiente de enfrentamiento, vulnera el derecho de asilo y atenta contra el espíritu de hermandad, solidaridad y respeto mutuo que durante décadas han marcado las relaciones entre los países de nuestro continente. Representa una grave violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que en su artículo 22 dice: los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor tiene una obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger las instalaciones de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión y se atente contra su dignidad, apuntó. Por convicción, creo en la resolución pacífica de cualquier diferencia a través del diálogo y la diplomacia, y hoy más que nunca la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños deben sesionar para recuperar el respeto y la fraternidad entre los pueblos latinoamericanos, dijo. Fíjate ya hasta qué alcances llevan algunos países allá en su territorio, en donde llegan a irrumpir, quizá en este caso nos tocó a México, ¿no? Esta parte. Así es. Pero lamentablemente como que estas situaciones, yo lo veo desde este punto, ellos ya quieren o están en pro de acabar con todo ese tipo de corruptelas y de todo ese tipo de violencia que se genera en ese país. Y yo debo suponer que por ahí vino esa intención de inculpar, o bueno, entrar a la embajada por el expresidente, ¿no?, de allá de Ecuador. Pues sí, o sea, yo creo que hay que ver cuál fue la magnitud de los delitos por allá de esta persona, ¿no? Porque a final de cuentas un delincuente es un delincuente en cualquier lugar. Claro. Y si una autoridad de cualquier país va a defender a un delincuente, pues se vuelve cómplice quien defiende a esa persona, está ¿no? muy difícil esa parte, ¿no? Entonces, Esa parte. algo que leía hoy por la mañana es que a final de cuentas Cuba hizo lo mismo en su momento con Ecuador también. Y te quedas, bueno, a ver, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, cuando alguien lo interrumpe de alguna forma por un país que tú defiendas, pues no se vale, ¿no? Entonces creo que más bien habría que defender las leyes, sí revisar la parte internacional, pero sí un delincuente, pues yo creo que va a ser siempre un delincuente. Aquí en donde se encuentre y donde esté, van a estar. Tan es así, bueno, Estados Unidos es el único país que realmente sí le da seguimiento a muchos delincuentes por todo el mundo, ¿no? A ver, esperemos que quede todo bien, porque pues ven, México ya con este es otro de los países en que ya está rompiendo relaciones. Llámese Argentina, es uno de ellos. Sí. Ahora llámese también El Salvador, creo que tiene también por ahí problemas, en fin. Y ahora Ecuador, pues bueno, hay a ver qué está pasando, hasta también internacionalmente. Bien, vamos a otra noticia. Sheinbaum responde a acusaciones de Xóchitl Gálvez sobre Panama Papers. Luego que Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, acusó a la familia de Claudia Sheinbaum Pardo de aparecer en los Panama Papers, la abanderada presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia aseguró que no tiene nada que esconder y que no son grandes sumas de dinero las que aparecen. Bueno, finalmente es dinero. Sí, entrevista tras una reunión con el episcopado mexicano, la exmandataria capitalina dijo que no hay nada ilegal y que dicha cuenta bancaria que aparece en los Panama Papers tiene que ver con una herencia de su abuela a sus tías. Órale, pues. No hay nada ilegal absolutamente, ni nada que tengan que ver con grandes sumas de recursos, sino una cuenta que existía ahí por parte de mi abuela, que después pasó a mis tías y que era totalmente ilegal y que apareció pues en este proceso, pero ni siquiera son grandes sumas de dinero ni nada. Declaró a preguntas expresas sobre el tema de las acusaciones que hizo Xóchitl Gálvez. Sheinbaum aseguró que no tiene nada que esconder y detalló que van a hacer un comunicado de prensa explicando el tema. Cabe mencionar que Xóchitl Gálvez en el primer debate presidencial cuestionó a la candidata morenista por supuestas cuentas en paraísos fiscales que se revelaron presuntamente en la filtración de los Panama Papers. Y, pues bueno,
Solamente ellos tienen estas grandes virtudes o bondades de que les dejan herencias, poquito dinero, varios milloncitos, pero pues, no es nada. O sea, qué raro, ¿no? Porque pues Obrador está igual. Sus hijos, según tuvieron su rancho allá en Chiapas, que por una herencia. Ahora resulta que esta señora también es heredera. Pues, ¿de dónde, no? O sea, que nos digan para poder tener familiares de ese estilo, de ese calibre. Sí, ¿cómo hacerle? Sí. ¿No? ¿Cómo hacerle? Vamos a noticias. Pues continuamos a la siguiente nota, donde tenemos que Xóchitl Gálvez exige que se cancele la mañanera de López Obrador. El presidente es incapaz de atender los llamados del INE. La oposición quiere poner freno a las conferencias de prensa matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Así lo ha anunciado este martes Xóchitl Gálvez, tras una reunión a puerta cerrada con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE, para dejar de afectar la equidad de esa contienda, dijo la candidata presidencial ante los medios de comunicación. La aspirante argumentó que el mandatario utiliza el podio de Palacio Nacional para impulsar la campaña de Claudia Sheinbaum, la abanderada de Morena, y que ha sido víctima de ataques sistemáticos para minar su imagen. Gálvez recordó cuando se hizo pública la información fiscal de sus empresas en una de las conferencias de López Obrador y acusó al presidente de sembrar la idea de que ella se oponía a los programas sociales. He pagado impuestos, mis contratos que tuve o llegué a obtener por el gobierno son contratos totalmente lícitos, transparentes, y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero, reclamó. Esa es la agresión que sufrí de la mañanera, que sigo sufriendo, agregó. Fíjate que sí es interesante para que haya equidad y todo. Ahora sí que el piso parejo, como lo manejaron, que nunca lo tuvieron tampoco en Morena en sus elecciones, sus internas, pues aquí yo creo que aquí se continúa, ¿no? Con esta parte, porque sí, lamentablemente, pues obviamente tu presidente a veces se va de la boca, y es una realidad, ¿no? En donde no debe de intervenir. Sin embargo, pues yo creo que hay instituciones como el INE en la cual debe de regular esta parte, ¿no? Así es. Debe regular esta parte. Sí, ¿no? Y o sea, y es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, decía Obrador en sus campañas presidenciales, o nombraba más bien fifís a toda la gente que era empresario. Pues vemos que al final de cuentas gran parte de los políticos son empresarios, ¿no? Pues, Gálvez, empresaria, Sheinbaum, empresaria. O sea, a final de cuentas, dos fifís más, como él las llama, ¿no? Entonces, pues sí, pero toma en cuenta que una fifí está de su lado, sí, no puede llamarla. Pero bueno, con esto cerramos de las noticias y vámonos a economía y finanzas, que creo que no son buenas noticias. Así vamos es. A la economía. Pues muy buenas tardes y seguimos continuando en su programa de noticias, y ahora en la parte económica. Tenemos en nuestra primera nota que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó a México que se revise si les fueron denegados sus derechos a los trabajadores de la empresa Servicios Industriales González, que se especializa en la fabricación de componentes de acero en Nuevo León. La empresa es señalada por los trabajadores de impedir la organización sindical y negociación colectiva, por lo que el gobierno de Estados Unidos demandó al gobierno de México investigar tales denuncias que enfrentan el derecho de los trabajadores bajo el acuerdo comercial de Norteamérica llamado TEMEC. Por ello, los Estados Unidos ha suspendido la liquidación de las entradas no liquidadas en mercancías procedentes del fondo. La acción de hoy refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de garantizar que cada trabajador tenga derecho a asociarse libremente con el sindicato de su elección, garantizando que sus voces sean escuchadas y exigiendo que sus derechos sean protegidos, dijo Katherine Tai. En nuestra siguiente nota tenemos
que México captó 4.510 millones de dólares por concepto de remesas durante febrero, un incremento anual de 3.8%, con lo que estableció un récord para el segundo mes del año. Sin embargo, el dato también implicó su avance menos pronunciado desde 2017, según datos del Banco de México. En su comparación mes con mes, el monto de las remesas disminuyó 1.4%, con lo que liga 2 meses a la baja. Alberto Ramos, economista para América Latina de Goldman Sachs, agregó que los flujos de remesas brindan apoyo a la cuenta corriente y al consumo privado, particularmente para las familias de bajos ingresos que las usan para consumir, pero la significativa apreciación del peso mexicano frente al dólar debilita ese uso. Por su parte, las remesas enviadas por residentes en México al exterior mostraron una expansión anual de 37.8% al ubicarse en 111 millones de dólares. El primer bimestre del año, los ingresos por remesas totalizaron 9.085 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 3.4%, el menor avance registrado desde 2015. En los primeros 2 meses de 2024, 98.7% del total de los ingresos por remesa se realizó a través de transferencias electrónicas, al sumar 8.965 millones de dólares. En tanto, operaciones por efectivo y especie y las money orders representaron 1.1 y 0.2% del monto total. Cada una, detalló el organismo monetario. En nuestra siguiente nota tenemos que Mexicana de Aviación fue demandada por al menos 841 millones de dólares por la empresa SAT Aero Holding. La compañía tejana fue contratada por el gobierno mexicano para administrar el arrendamiento de aviones, así como para reclutar entradas a pilotos y tripulaciones. De acuerdo con el breve despacho de la agencia británica Reuters, la demanda fue presentada en el Tribunal Federal de Manhattan, en Nueva York. SAT Aero Holding acusa a Aerolínea de Estado Mexicano S.A. de CB de incumplimiento de contrato y falta de cooperación que ha puesto en riesgo a toda la compañía. En conferencia mañanera del 26 de diciembre pasado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que SAT Aero Holding fue la firma estadounidense con la que se hizo el contrato de arrendamiento de las aeronaves. En ese momento se indicó que estaba prevista la renta de 10 aviones Boeing 737. La agencia Bloomberg señaló que la reclamación por daño y perjuicios asciende a 838.5 millones de dólares, a los que se sumarían 2.4 millones en costos. De acuerdo con el costo portal neoyorquino, Mexicana de Aviación no pagó 5.5 millones de dólares en depósitos para que SAT Aero Holding pudiera arrendar los 2 primeros aviones del total de 10. En nuestra siguiente nota tenemos que Banco de México anunció el 21 de marzo su decisión de bajar tasa de intereses en referencia de 11.25 a 11%. En principio, una reducción de la tasa de interés es algo bueno. El problema es que el proceso de reducción de la inflación no está garantizado. En su comunicado, Banco de México afirma que el balance de riesgos respecto de las trayectorias previstas para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgada al alza, pero decide bajar la tasa de interés, lo que manda una señal que no es congruente con un balance de riesgos para la inflación al alza. La inflación de la primera quincena de marzo, publicada un día después del anuncio de Banxico, muestra un ligero repunte de la inflación al pasar de 4.3% anual en la segunda quincena de febrero a 4.5% en la primera de marzo. Más importante aún, la inflación subyacente, que es la que muestra la tendencia de la inflación, representa un aumento por segunda quincena
consecutivo. El proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3% podría detenerse hacia la segunda mitad del año. En este caso, Banco de México deberá mandar una señal muy clara de su compromiso con esa meta, lo que se complicaría al haber disminuido su tasa de interés de referencia solo unos meses antes. De esta forma, la decisión del Banco Central es, en el mejor de los casos, una decisión precipitada. En nuestra última nota tenemos que el 20 de febrero se publicaron los resultados de la revisión de cómo se gastó el presupuesto federal durante 2022, hecha por la Auditoría Superior de la Federación. Con esta última de 3 entregas de informes, sabemos que la Auditoría Superior identificó 32.894 millones de pesos que fueron utilizados de manera irregular durante todo el año, de los cuales 29.765 millones, el 90%, sin ser aclarados ni recuperados. Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada, nos explica las irregularidades por más de 19,000 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y nos dice, si se agregan los montos de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación que no han sido recuperados ni aclarados desde que inició el sexenio, en total durante el gobierno del presidente Obrador hay 242,064 millones de pesos de los que no tenemos pistas sobre su paradero o que terminaron en lugares prohibidos por la ley. En conjunto, con estos poco más de 242,000 millones de pesos, se podrían multiplicar por 5 los montos de todas las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, o financiar el costo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por 220 años, pero en su lugar ese dinero se usó de manera inadecuada e ilegal. Durante 2022 se realizaron 2,153 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Una de las acciones que las auditorías tienen como resultado es un pliego de observaciones en el que la revisión de los documentos, cuentas bancarias, obras o servicios permite encontrar problemas que se definen como probable daño a la hacienda pública federal, es decir, casos en que el dinero de las y los mexicanos se ha perdido o desperdiciado por culpa de un mal manejo de las autoridades. Después de las auditorías se abre un proceso que llega hasta octubre, en que las autoridades fiscalizadas pueden aclarar si tienen manera de probar que el dinero sí se usó de manera legal o, en caso de no poder hacerlo, devolverlo para subsanar el daño. En lo que respecta a los últimos hallazgos en la Auditoría Superior, únicamente 3,129 millones de pesos de los más de 31,000 millones han sido recuperados o aclarados, lo que implica que el 90% del dinero usado irregularmente sigue impune. La información que hay hasta el momento de la administración de Obrador implica que en 4 años se ha acumulado un 76% de impunidad. El dinero pendiente de cada uno de los 4 años de los que tenemos información de este sexenio equivale a una impunidad de 64%, 85%, 76% y 90% para 2019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente. Eso es todo lo que tenemos en la parte económica. Por su atención, gracias, y disculpe por las situaciones técnicas que tuvimos el día de hoy, por la hora que ya es, pero con mucho gusto seguimos dándoles la mejor nota para que ustedes se enteren desde su hogar.
Fíjate, nada alentables las cifras que dieron, ¿no? Por todos los gastos que ha tenido o que se han generado. Y pues bueno, les avisamos, gracias a toda la gente. El pasado 8 de abril cumplimos ya 15 años al aire como TV33 Televisión. Gracias a ustedes que nos siguen. Pues bueno, seguiremos hasta que pues ya digan, ya no queremos ver TV33 Televisión. Gracias. Agradecemos a nuestro amigo Arturo. Gracias. Tomás. Un saludo a nuestro buen amigo Gabriel García Castillo. Esperemos ya tenerlo al menos vía telefónica el próximo miércoles. Creo que ya está mucho mejor. Ya veremos y tenerlo nuevamente. Nuevamente aquí un saludo, Gabriel. Hasta aquí ya sabes, aquí te esperamos, aquí estamos contigo. Gracias también a nuestro buen amigo Javier Martínez, que hace posible allí en los controles la transmisión. Nos vemos. Hasta la próxima.